las Biblias abiertas en ese lugar. Y vamos a estar leyendo del 9 al 12, y ahí paramos porque ya el 13, versículo 13, comienza a hablar de otro tema, un tema muy diferente del cual ya hemos predicado en semanas pasadas, y es acerca de la resurrección de los muertos en Cristo, del rapto junto a los creyentes que permanezcan en vida. Ya hablamos de eso. Pero es que entre la predicación de Argenis y la predicación de su esposa Steffi, hay algo en medio que quiero también mencionar, que quiero hablar, porque va a ser de mucho provecho para nosotros. Esta es la razón por la cual estamos tomando estos versículos. En los capítulos anteriores de esta epístola preciosa, en la cual hemos conocido a esa iglesia triunfante, a esa iglesia de bendición, Pablo comenzó en su primer capítulo introduciendo la iglesia, presentándonos a la iglesia, hablándonos de esa zona, hablándonos de los hermanos. Nos habló de que era una iglesia que tenía mucho testimonio, una iglesia que tenía mucha fe, una fe poderosa, predicaba el evangelio a otros, perseveraban en medio de las tremendas pruebas que tenían. En el capítulo 2 vemos como Pablo comienza a presentar defensa de su ministerio allí entre los hermanos. Se veía a sí mismo él como si fuera una madre ante sus hijos para bendecirles, para cuidarlos con mucha ternura. Nos habló acerca de su defensa hacia los que estaban hablando mentiras de él. En el capítulo 3 nos habla del gran interés que Pablo tenía en sus vidas, del gran amor que tenía en sus vidas, del fuerte deseo que tenía de ir a verles. Y ya no pudiendo aguantar más, Pablo tuvo que enviar a alguien para saber cómo estaban, y mandó allí al joven Timoteo para llevarles noticias, para traerles palabras de consuelo, de exhortación, para fortalecerlos en su fe. Y cuando regresa Timoteo de estar con los de Tesalónica, le trae un informe tremendo de mucha bendición, que incluso fue capaz de alegrarle el alma a Pablo. Estaba contento Pablo por lo que estaba escuchando allí de los hermanos en Tesalónica. Ese informe refrescó poderosamente el alma de Pablo. Y en el final del capítulo 3 es como una especie de exhortación a ese pueblo, y por añadidura al pueblo de la iglesia del siglo XXI de hoy. Es una exhortación para que sigan creciendo aún más, para que sigan creciendo en amor los unos para con los otros, pero también dice que creciendo en amor para con los de afuera, para con la gente que no era creyente. Eso es algo que debe de traernos una nueva visión de parte del amor de Dios, para no encerrarnos en este grupo tan maravilloso que somos, sino para extendernos hacia nuevas fronteras de conquistas por el amor del Señor. Entonces, Pablo les animaba a que crecieran, a que se amaran, a que juntos celebraran al Señor, pero también que tuvieran amor para con los demás. Eso es muy importante. Y el comienzo del capítulo 4, Pablo les sigue hablando acerca de esa necesidad de seguir creciendo aún más. Y hace un par de domingos, Argenis nos habló en este capítulo 4 acerca de la necesidad de santificación en todos los aspectos de la vida de los hijos de Dios. ¿Recuerdan qué versículo? Esa es la voluntad de Dios. ¿El qué? Vuestra santificación. Bueno, pero ahora Pablo, en este mismo capítulo 4, les está ayudando a ver que esa santificación debe de afectar a todas las áreas de la vida de un hijo, de una hija de Dios. Y en los versículos que vamos a leer hoy, Pablo vuelve a hablarles del amor fraternal. Qué pesado era Pablo con esto. Vuelve a hablar de nuevo a que tengamos amor, un amor fraternal. Luego les habla acerca de un tema que no se habla mucho en las iglesias, y es acerca de tener vidas honestas para con los de afuera.
Es decir, no alegrarnos aquí entre nosotros, no decirnos cosas bonitas aquí entre nosotros, que está bien y que es necesario, sino también alegrarle la vida a los que están afuera sin Cristo. ¡Wow! Eso a mí me ayuda a ver en mi mente crecimiento, 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 crecimiento. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Alabanza al Señor. Multitudes, multitudes, multitudes. Me ayuda a ver eso. Porque cuando la iglesia de Dios entiende ese concepto de amar al prójimo, incluye no al que está sentado a tu lado, sino al que está afuera. Y eso es muy importante. Ese es el centro del corazón de Dios, el amor. Escuchemos a Pablo hablándonos acerca de esto y vamos a leer en 1 Tesalonicenses 4, del 9 al 12. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad. Ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. ¿A fin de qué? A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, de nuevo, y no tengáis necesidad de nada. Padre bueno, en el día de hoy, Señor, te damos las gracias por lo que nos has dado hasta ahora, que ha sido, Señor, tu presencia en medio nuestro, ese recordatorio, Señor, de ese momento que tendremos cuando Jesús venga a recoger a su iglesia, de ese amor tan grande a través de la cruz. Pero ahora te pedimos que tú nos hables a través de tu Espíritu Santo, que tú tomes mis labios, Señor, que tú toques mi vida para poder, Señor, acercar en su mejor interpretación, Señor, lo que tú estás queriendo decir a tu pueblo hoy y a través de los tiempos, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de los que estamos aquí y que tu Espíritu Santo comience a traer, Señor, convicción, Señor, comience a traer, Dios mío, dulzura a nuestros oídos, calma a nuestras vidas y también, Señor, ese provecho que es para nosotros la palabra de Dios. Te damos las gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar con una declaración de mucha importancia. La palabra de Dios contiene todo aquello que necesito para vivir, para tener una vida que ya no esté bajo mis propios criterios, sino bajo los principios de Dios. La palabra no solamente contiene palabras de aliento, no solamente contiene promesas de victoria, sino que además contiene la voluntad de Dios para su iglesia y para ti y para mí como individuos. Entonces, hermano, por lo tanto, esa revelación que se encuentra en la palabra de Dios va a tocar todas las áreas del creyente. No va a quedar nada por fuera que quede alejado de poder solucionar algún problema. Todo está en la palabra. Todo ella contiene verdad, solución, contiene aliento, contiene empuje, contiene la palabra, la mente de Dios para que podamos desarrollar lo que está en el cielo, desarrollarlo aquí en la tierra cuando nos ponemos a trabajar como Él quiere. Entonces fíjense ustedes la importancia que contiene la palabra de Dios, la mente de Dios, y el Espíritu Santo va a ayudarnos a que esa mente de Dios se desarrolle entre nosotros para que podamos producir fruto para Dios. No es un simple libro, es el libro de Dios. Y hay cosas que muchas veces no se pueden entender, y digo esto porque hay personas que quizás debido a su profesión, quiero dejarlo ahí, quizás debido a su forma de pensar, actúan de una manera pues muy distinta a lo que es una vida cristiana. Ellos usan para defender su posición, mira, una cosa es mi profesión y otra cosa es mi vida cristiana, ténganlo en cuenta. Por eso yo a veces veo a cristianos que cuando estás en la calle te saludan lo justito. Y
y a veces si pueden, pues te esquivan. Porque fuera no son creyentes, son ciudadanos de la tierra. Pareciera que con lo que hacen dicen eso. Cuando escuchamos eso, posiblemente nos preguntamos si esa persona ha nacido de nuevo. Si ha entendido las Escrituras, o quizás podamos pensar que esa persona tiene una fortaleza espiritual que le impide ver la realidad espiritual de lo que significa ser cristiano, di conmigo, a tiempo completo. Cristiano a tiempo completo. Yo eso lo aprendí hace poco. No el ser cristiano a tiempo completo, sino vivir en el ministerio a tiempo completo. Entonces, no sabemos si esas personas no han entendido que los cristianos no tenemos dos vidas separadas. Somos uno en Cristo, espíritu, alma y cuerpo, uno aquí y fuera. Somos uno en Cristo. Y esto me ayuda a entender que el ser cristiano no es vivir en una dualidad de pensamiento, de filosofía, una doble vida. Significa mantener mi nueva forma que ha venido de parte de Dios aquí con mis hermanos, en mi grupo de hogar y cuando salgo por esa puerta para afuera. Sigue siendo cristiano. Sigue siendo un hijo, una hija de Dios cuando sales para afuera. De hecho, sigue siendo iglesia. Una iglesia que está más tiempo en la vida, en la calle, que aquí cuando nos congregamos a adorar. Que cuando nos congregamos para exaltar a Dios. Llevas más tiempo afuera que aquí dentro. Y allá afuera tiene que ser el mismo nivel de vida espiritual que aquí dentro. Igual. Eso es ser iglesia. Los separados para Cristo en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia. Pase lo que pase, soy un hijo, una hija de Dios. Aquí estoy. Gloria a Dios. Pero sigamos con el texto que estaremos meditando hoy, ahí en 1 Tesalonicenses 4, del 9 al 12. Recordemos que Timoteo, ese joven predicador, ese joven colaborador y también llamado hijo espiritual de Pablo, fue a ver cómo estaban aquellos de Tesalónica. Y posiblemente el informe que le trajo Pablo, aparte de animarle, de darle un espíritu fresco de gozo y de alegría, pues le trajo a Pablo cierta luz de todo lo bueno que tenían, pero también de alguna carencia, de alguna circunstancia que a lo mejor no habían entendido bien. Recuerden que Pablo estuvo un tiempo muy breve con ellos, estuvo allí, les ministró lo que pudo, les ayudó, les hizo ver quién era Jesús, los ministró. Ya la iglesia que estaba por allí ya había estado predicando porque ya le conocían al Señor. Era una iglesia muy dinámica, pero Pablo no le pudo enseñar todo como padre espiritual, como maestro, como apóstol, no le pudo enseñar todo de una forma muy profunda. Entonces, el Timoteo trajo ese informe del amor de los de Tesalónica, pero también trajo muestras de que algo les faltaba, de que tenían algo que no estaba muy claro en sus vidas. Entonces, Pablo les vuelve a escribir, les sigue escribiendo. ¿Para qué? Para ayudarles con ese amor que le caracterizaba y les escribe esas palabras. Dice en el versículo 9 que acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. Se amaban verdaderamente los unos a los otros. Y fíjate en la motivación de Pablo. Dios les había enseñado acerca de esto, ellos habían respondido, Pablo lo había notado, lo había observado y los animó a que siguieran. No es de extrañar entonces que al inicio de esas palabras de la segunda carta que les envía se encuentren estas palabras. Vamos a robar un par de versículos del siguiente tomo que vamos a estudiar. Leamos en 2 Tesalonicenses 1:3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, porque cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de cada uno de vosotros para con los demás. Aquí estamos.
creciendo. Era increíble esa iglesia. Se amaban, se ministraban, se ayudaban, conocían sus carencias, se las suplían, conocían sus egoísmos, oraban para que se fuera eliminado. Era una iglesia poderosa. Una iglesia referencia para el siglo XXI. Una iglesia que este mundo necesita para que puedan ver a Cristo Jesús en medio de esa iglesia. Entonces, aunque claramente Dios ya le había enseñado esto, dice, aún así, a pesar de que sí, de que tienen ese amor, podían crecer, podían abundar aún más en esto. Por lo que les ruega, les suplica, como acaba de hacerlo en el asunto de la santificación en sus vidas, que lo hagan más y más. Manténganse santos. Santifiquen sus vidas en todos, pero hágalo más abundantemente. Ámense más y más y más. La pregunta que quiero hacer es la siguiente. ¿Hemos puesto en algún momento nosotros como hijos e hijas de Dios de este siglo algún tope de nuestro amor hacia los demás? Shh, hasta aquí, quieto parado, como dicen los de Venezuela. Shh, quietito, hasta aquí. Déjate de confianza. Déjate de confianzas, más no. Hemos llegado a ese punto de ponerle un límite a nuestro amor hacia los hermanos. Pues este es el error más grande que podríamos cometer como iglesia. Porque la iglesia de Dios debe estar caracterizada por ese fruto del Espíritu en nuestras vidas, el amor. Hablamos de la llenura del Espíritu Santo, hablamos del poder del Espíritu Santo, hablamos de hacer milagros, prodigios, hablamos de todo esto, pero es que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, lo que más debe de brotar en nosotros es el amor. Es el amor. No solamente hablar en lenguas, no solamente el milagro, que es importante, el amor. Entonces tenemos que hacernos esa pregunta hoy nosotros, en este día. ¿Estaré poniendo yo límites en mi vida a amar a mis hermanos? ¿Será suficiente para mi vida amarles el domingo? ¿Será suficiente para mi vida amarles en el grupo de hogar el miércoles? No, no puede ser eso. Y además Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, animaba a aquella gente a que, aún teniendo amor, amaran más, amaran más, amaran más. Y aunque su amor era extenso, superando los límites de cualquier congregación local, de cualquier parte del mundo, incluso así Pablo les decía, amen más, sigan así, ámense más los unos a los otros. ¡Wow! Y vemos que no solamente es amarnos con un beso, 2 besos, un abrazo, sentir cositas especiales en el estómago cuando vemos al hermano. No, va más allá. Nos dicen qué áreas debemos de amarnos. Allí en 1 Tesalonicenses 5, del 12 al 15, nos da el detalle de amar a aquellos que nos dirigen en lo espiritual. ¿Cómo? Respetándolos. Nos habla de amonestar a los ociosos. ¿Quién es un ocioso? Alguien que no trabaja, que no le da la gana de trabajar, que quiere que lo cuiden, que quiere que le ayuden en todo, quiere que le saquen de todo tipo de apuros en todo momento, ese es un ocioso. Entonces, el amor debe de ser tan grande, hasta incluso que decirle algo a esa persona, póngase a trabajar. Hombre, a lo mejor así no, pero hermano, tienes que poner a trabajar porque Dios ha provisto
nuestro salario, nuestras viandas, nuestras cosas a través del trabajo. Animarle. Eso es mostrarle amor a esa persona. Mucho amor. También, hermanos, animar a los desalentados. Eso es mostrar amor. También es ayudar a los débiles. Ser pacientes con todo. Eso es tener amor también. No devolver el mal a otra persona por mal. Tenemos que procurar, porque esto también es amor, siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Eso es tener amor también. Que el Señor nos ayude, porque en mi cabeza está que el Señor conquiste las almas de todos nuestros barrios. Pero tienen que ver la característica de ese amor en la iglesia. Ámense. Claro que se aman, pero ámense más. Tengan el ánimo de decirse el uno al otro las cosas claras con amor. De no esconder nada, de no tener doble intención, sino hablarlo con amor para solucionar como nuestro Señor nos manda. Sin embargo, parece que había algunos problemas en esa iglesia. Había como una especie de malentendido sobre las enseñanzas de Pablo acerca del regreso del Señor Jesús, y que había llegado a ellos mismos, pues, algunos detalles les había llevado a un estado que se estaba caracterizando, fíjense ustedes, por una inquietante combinación de fanatismo y de pereza. Ya viene Jesús, ¿para qué me molesto? Ya viene el Señor, ya esto se va a acabar todo, que trabaje el Tito. Que trabaje el tato, que trabaje el tuto. Yo no, ¿para qué voy a trabajar si el Señor viene? ¿Para qué me voy a casar si ya viene el Señor? Esa era una idea que había en los años 70, 80, que los predicadores estaban tan metidos en ese mundo, tan metidos en ese mundo, que les decían a la gente, tengan en cuenta que Jesús viene inmediatamente. Y claro, los chicos, los jóvenes dejan de casarse, algunos de ellos. Entonces, eso es un fanatismo, eso es no entender las Escrituras, que lleva a la gente... dilo conmigo, a ser perezoso. ¿Sí? A no trabajar, a no querer moverse, a no mover el esqueleto. ¿Por qué? Porque estaban rechazando el curso normal de la vida para esperar el inminente regreso del Señor. Ustedes imagínense a esa gente durmiendo con un ojo medio abierto en medio de la mañana, a ver si venía el Señor, porque no quedarme aquí. Se levantaban a desayunar, abrían la ventana, a ver si estaba en las nubes ya. Era un fanatismo, una comprensión extraña de una realidad doctrinaria y poderosa y maravillosa. Por tanto, Pablo les dijo algo muy interesante en el versículo 11 de nuestro texto de hoy. Que procuraran tener tranquilidad. Pablo les decía ante esa circunstancia que procuraran tener tranquilidad en la vida. Que dejaran que los acontecimientos que estaban surgiendo y llevándose a cabo siguieran. Que llevaran una vida normal en la familia, en el trabajo. Que llevaran una vida normal en la congregación, que hicieran su trabajo, que hicieran todo lo que tenían que hacer. Pero háganlo con tranquilidad, estén tranquilos, chicos, estén tranquilos, no estén afanados, no estén volviéndose locos. Ya el Señor vendrá, pero es que nadie lo sabe. Por lo tanto, hay que seguir trabajando como estamos, hay que continuar con la vida como está. Entonces, ese fanatismo extraño, esa mala interpretación de las palabras de Pablo traía problemas. Y Pablo nos está ayudando a entender que había algo que sí que realmente tendríamos que ambicionar en nuestras vidas. ¿Y saben lo que es, hermanos? Es llevar una vida tranquila. ¿Cuántos saben lo que es una vida de loco? Esa vida en la que cuando te acuestas en la cama, tu cuerpo hace... pero tu mente sigue trabajando. La pastora es una de esas personas, la pobre. Se le oyen todos los cacharros de la cabeza cuando ella está acostada. No me deja dormir tranquilo.
Pero no es porque esté afanada, es porque hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que seguir con aquello, hay que seguir con lo otro. Cuando yo la oigo roncar, ya sé que se quedó tranquila. Ya sé que se quedó tranquilita. Entonces, Pablo les decía, no estén llevando una vida tan agitada. No estén llevando una vida desordenada, sino una vida de paz con Dios, de paz con el prójimo, con los demás, pero sobre todo con ellos mismos. A veces llegamos a la cama, hermanos, con tantas tareas que no hemos terminado de hacer, que nos enfadamos con nosotros mismos. Que decimos, pero pedazo de burro eres, que no acabaste con aquello, pero muchacho, tú no te diste cuenta. Y no descansamos tranquilos. Por eso mucha gente toma las pastillas esas de melatonina y de no sé cuánto para quedarse tranquilo, porque es que no pueden. Los trastos en la cabeza no paran. Es terrible. Paz con Dios, paz con los demás y con nosotros mismos. Tengamos paz entre vosotros y entre nosotros. Que nuestra ambición diaria, hermano y hermana, sea vivir tranquilos, conscientes de que el Señor viene pronto. Pero tranquilo, tranquilito. Entonces, esta es una verdad increíble. Que se nos indique, permíteme la interpretación, de que seamos ambiciosos para tener una vida tranquila. Es tremendo esto. Esto es algo que yo no sé si alguien lo ha dicho alguna vez en una iglesia, pero tenemos que estar tranquilos, hermano. Tenemos que estar muy tranquilos. Y vemos que en el capítulo 3, verso 12, recordamos que Pablo oraba y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros, para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Con esto Pablo nos está dando a entender que si realmente necesitamos estar conectados a una fuente, a un lugar importante, es, hermanos, al amor de Dios. A la misericordia de Dios, que es la fuente del amor verdadero. Fíjate que Pablo no se limita a decirles que sean simplemente más amorosos, sino que les ruega que sobreabunden en ese amor. Yo no sé por qué aparece tanto esto en esta carta. Yo personalmente pienso que esa es la característica que más aprecia a Dios de su iglesia, el amor de los unos con los otros. Es ser consciente de que cuando mi hermana está enferma, tengo que llamarla y preguntar cómo está. Tengo que ser consciente de que si mi hermano tiene un problema de lo que sea y no puede salir a la calle, me llama y yo le voy a hacer la compra. Tienes que ser consciente de que si tú no puedes ir a recoger al niño, llama al director y dile que va esta persona y voy a buscarlo. Eso es amor los unos por los otros. Eso es edificarnos en el amor uno por los otros. Entonces, hermano, Pablo presenta en oración sus peticiones a Dios. Pablo sabe que lo que le pide a Dios es algo que claramente puede hacer. Y es algo que realmente Dios ha dicho que desea. Porque después de todo, hermanos, Dios es quien nos ha dado el ejemplo de amor absoluto y quien nos da el poder para seguir ese ejemplo. Recuerda, el poder del Espíritu Santo no es solamente para predicar, no es solamente para solicitar el milagro de parte de Dios, no solamente para liberar al endemoniado. El poder de Dios también es para amar más. Amar más. Para que veamos a nuestro hermano como esa familia de parte de Dios con amor puro. Siendo conscientes de todo lo que ha pasado, de todo lo que ha vivido en el pasado y de lo que está haciendo ahora por la gracia y el amor de Dios, tal como tú y como yo. Entonces leemos en 1 Juan 3:16 y también en 1 Juan 4, la primera parte del versículo 7 y el 8, los siguientes versículos. En esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Yo no me he fijado mucho en este versículo, pero está diciéndote que incluso debes de poner tu vida, mi vida, por los hermanos. Hay una similitud en la obra que hizo Jesús.
Está hablándonos de algo que va más allá del entendimiento lógico. Nos está hablando de que tu hermano o tu hermana, aparte de ser tu familia, tiene gran valor para Dios. Entonces, el otro versículo dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Luego dice algo duro. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Muy fuerte este versículo. Los cristianos amamos porque Dios nos amó primero, de acuerdo, hasta ahí estamos de acuerdo. Tanto en el sentido de que nos ha dado un ejemplo de amor, como en el sentido de que nos da capacitación para amar. Es decir, una persona ruda, como nuestro querido hermano Pedro, el apóstol. Perdóname, Señor. Cabezón como nadie. Duro. El mar lo había embrutecido en cierta manera. Veía dobles intenciones de todo. Si el Señor fue capaz de doblegar el corazón, la mente, todo el ser de Pedro y lo convirtió en un apóstol, en un enviado de Dios para predicar a los judíos y también a los gentiles, también lo está haciendo con nosotros, cambiando nuestra mentalidad, nuestra rudeza, nuestra dureza de corazón, para acercarnos más cada día a parecernos no al pastor, sino a Jesús, su Hijo. Ese debe ser nuestra referencia, parecernos más a Jesús. Y cuando vemos a Jesús obrando los evangelios, ¿qué es lo que vemos de Él? Amor, 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 misericordia, mucho amor. Así, si necesitamos crecer en amor, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, de algo podemos algo podemos hacer, y es orar, porque el crecimiento hacia el amor está en pedírselo a Dios. Señor, dame más amor por mi gente. Dame más amor, no solamente por mi esposo, que también es medio cabezón, sino dame amor por mi hijo, por mi abuelo. Dame amor por mi hermanito en la iglesia, que me ha hecho unas cuantas, pero dame más amor, Señor. Dame más amor, dame más amor, dame más amor. Y el Señor no te va a dar una serpiente por lo que estás pidiendo, ni una piedra te va a dar lo que le estás pidiendo. Porque esa es la voluntad de Dios, que nos amemos los unos a los otros. Entonces vemos que Pablo da por sentado que son amorosos. Pablo lo sabe. Eso queda muy claro en el versículo 9. Pero quiere que su amor crezca, incluso que sobreabunde, que se desborde, que sobrepase sus límites. ¿Qué me ayuda a mí a entender acerca de este tipo de amor que se tiene que tener entre nosotros y para con los de afuera? Es decir, los cristianos deben de estar creciendo siempre. ¿Me da a entender eso? Que debemos de estar creciendo siempre. No solamente en conocimiento bíblico, que es muy importante, que es necesario, que es muy necesario. No solamente en ser el mejor ujier, el mejor predicador, sino también ir creciendo en las áreas espirituales que nos van a hacer parecernos más al Señor Jesús. Y esa virtud, la de amor, es una de las primeras que tenemos que mejorar todos. Yo el primero. Tenemos que mejorar todos. ¿Alguien dijo amén por ahí? Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, debemos estar creciendo siempre. Es bueno orar por esto, por aquellos que conocemos y por nosotros mismos, para que esto cambie, para que tengamos cada vez más amor los unos con los otros y para con los de afuera. Fue el Señor Jesús quien enseñó a sus seguidores a orar. No nos dejes caer en tentación. ¿Recuerdan aquella oración, la de la oración del Padre Nuestro? Bueno. Y es Pablo aquí el que nos dice que debemos tener por ambición, desear con todo nuestro corazón tener una vida tranquila. No nos dejes caer en tentación y tener una vida tranquila.
Esto parece un poquito peligroso. Vemos que Pablo pasa a instruirles acerca de esa forma de vida tranquila, evitando tentaciones. Simplemente, yo cuando lo leí y lo releí y lo volví a leer, me asombró. Simplemente ocupándonos de nuestros asuntos. Lo leemos. Simplemente ocupándonos de nuestros asuntos. Ahora bien, a primera vista esto podría parecer un énfasis diferente del amor fraternal que Pablo acaba de elogiar hacia aquellos hermanos. Pero claramente el ocuparse realmente de nuestros propios asuntos como deberíamos, es realmente amar a los que nos rodean. Porque nuestros asuntos pasaron de ser nuestros asuntos para tener en nuestra vida los asuntos de Dios. Es decir, si nos preocupáramos de nuestros asuntos que han venido de parte de Dios a nuestra vida, nos amaríamos más, nos entenderíamos más, nos buscaríamos más para ir a tomar el asado, el mate, el tereré, todas esas cosas que usted se come, el chichichichi, ¿cómo se llama? El chirimiri, ¿cómo se llama el venezolano eso? Que se come. El pichipichi, ¿cómo es? La chicha esa, todas esas cosas. Y cómo no, un buen gofio revuelto también. Entonces, hay que poner interés en las cosas de los demás. Hay una gran diferencia entre el desinterés, no me importas nada, en ese desinterés que hay detrás de poner las necesidades de los demás por delante de las tuyas, ese egoísmo que hay detrás de tu necesidad de ser siempre saciado, primero en oír, el primero en decir algo, o el primero en defenderte si no te has enterado de algo, y de ofenderte si no te lo han dicho. Ahí está el ser humano. Ahí no escapa nadie. Entonces, antes de buscar o estar ofreciendo información sobre otra persona, a veces no estaría de más el preguntarnos, ¿realmente necesito saber eso? En Venezuela se usa una palabra interesante, metiche. ¿Realmente necesito saber eso? ¿Qué me da a mí el saber eso? ¿Qué beneficio me da? ¿Necesita esta persona saber esto? ¿Sabes lo que estamos haciendo con eso? Amando. Amando. Amando y amando. Dejando de ser metiche. Dejando de ser métome en todo. Dejando de ser extremadamente curioso. Y no me malinterpretes, porque como cristianos debemos de preocuparnos por la vida de los demás. Claro que sí, es muy importante. Pero debemos hacerlo hablando directamente con la persona, desde un amor, una preocupación muy humilde, y no hablando por detrás. Porque hablar por detrás viene a ser resultado o aparecerse como un puñal que se te clava y que hace mucho daño. Y nuestro Dios no nos ha llamado a esa forma de vida. Nuestro Dios nos ha llamado a ser un pueblo claro, un pueblo transparente, un pueblo que viva la verdad, un pueblo que muestre su propia necesidad, un pueblo que no sea egoísta, un pueblo que no sea altivo, sino un pueblo que sea como Jesús, que se dio por todos, que mostró su necesidad cuando quería que alguien orara por él. Jesús también sufrió y fue capaz de decir a sus apóstoles, oye chicos, oren un ratito por mí. Ay, oye, un poquito aunque sea, oren por mí. ¿Recuerdan? Jesús abrió su corazón, mostró su necesidad, mostró su problema a los apóstoles. Entonces, otra parte de ese amor era y es trabajar con mis propias manos.
Aquí Pablo se está metiendo en un tenderete. Fíjate que Pablo también les dijo que amonestaran a los ociosos. 1 Tesalonicenses 5:14. Y evidentemente esto era un problema real, claro, rotundo, muy creciente en la iglesia tesalónica. Por eso Pablo tuvo que advertirles de nuevo en la siguiente carta que se mantuvieran alejados de los ociosos, de los vagonetas, de los que están todo el día colgados de uno, de los que están todo el día esperando la caída de no sé qué, de aquella gente que no hace nada ni por sí mismo, de que no son capaces de levantar una hoja al suelo. Esa gente son unos vividores y Pablo no estaba de acuerdo con aquello. Es necesario que busquemos el sustento para que podamos traer la comida, la ropa a nuestra casa y vestir a nuestra familia y que se sientan protegidos. Entonces vemos, hermanos, que este era un problema real y creciente y Pablo se los dice, le tuvo que advertir de nuevo en la siguiente carta y de un tema que se encuentra en 2 Tesalonicenses 3, del 6 al 12, que ya hablaremos más adelante. Y verás, la preocupación de Pablo, según el verso 12, con todo esto de que no seas ocioso, de que trabajes con tu propia vida, de que seas sincero con todo esto, era el ganarse el respeto de los demás. Yo me tengo que ganar el respeto de los demás cumpliendo la forma que nos dio el Señor de proveer en nuestra vida, trabajar. Si el Señor hubiera cambiado de forma, ya lo estaríamos dejando de hacer, pero sigue siendo trabajando, 6 de la mañana, 7 de la mañana, 5:30 para levantar al gallo, nos levantamos, nos afeitamos, nos ponemos el perfumito, nos tomamos el primer café y al tajo, a trabajar. No hay otra forma que el Señor haya designado. Y cuando hacemos eso estamos dando, hermano, testimonio de nuestro amor en obediencia al Señor y de que no queremos ser carga a nadie. ¿Están conmigo? Estamos mostrando que no queremos ser carga a nadie. La preocupación de Pablo era esa, que nos ganáramos el respeto de los demás y así no, hermanos, traer ni hacer caer a nadie en tropiezo. Y fíjate cómo lo dice Romanos 13:8. No debáis nada a nadie, sino que amaros unos a otros. No seas deudor. Curra. Empieza a buscar. Los empresarios, si tienen trabajo, sitios libres de trabajo, convoquen a la gente de la iglesia que no esté trabajando y llámenlos a trabajar. Si sabemos algo de alguien que necesita un trabajador, llamemos a nuestro hermano porque tenemos confianza de que es un trabajador de estos currantes, de que va a ser fiel, de que no va a robar. Pero hermano, volverse dependiente de otra persona no solamente podría traer un mal testimonio, sino que también podría refrenar, podría impedir innecesariamente el poder dar testimonio a los demás. Perturbar la paz de las relaciones entre los de dentro de la iglesia. Y vemos que entonces Pablo está relacionando el ser ocioso con ser entrometido, con ser una persona que no encuentra su sitio, que no ha sido capaz de entender los principios básicos del amor de Dios. Entonces, para concluir, este es el ejemplo del apóstol Pablo para nosotros, de lo que hay que hacer para ayudar a una iglesia a crecer. ¿Tomaste nota de lo que hizo Pablo cuando quiso ver crecer a esta iglesia? A esa iglesia tan poderosa de Tesalónica. Él hizo lo que debemos hacer si queremos ver crecer a nuestras congregaciones o a otra cualquier iglesia. Intercedió por ellos. Es decir, pongámonos a orar los unos por los otros. Pongámonos a orar los unos por los otros. ¿Para qué? Para que nuestra santificación se vaya completando. Para que el amor inicial que se mantuvo en nuestras vidas se mantenga y mejore. Yo creo que estas son peticiones santas.
justas, honestas. Les rogó que fueran santos y amorosos y los instruyó encima de cómo ser santos y cómo ser amorosos. Por lo tanto, no es casualidad que Pablo se preocupara tanto porque estos cristianos fueran santos y amorosos, porque Dios ha llamado a la iglesia del siglo XXI, a toda la iglesia universal, para que sean una imagen, un reflejo del carácter del Dios santo y poderoso. Un Dios de amor y misericordia. Un Dios lleno de amor y misericordia. Por lo tanto, hermanos, al ser santos y amorosos, estaríamos reflejando el carácter de nuestro amado Padre. Estaríamos siguiendo el ejemplo de nuestro amado Señor Jesucristo. Estaríamos siguiendo los impulsos del Espíritu Santo que nos llama a movernos en esa área, a amarnos, santificarnos cada día. Vemos entonces que Pablo tenía unas expectativas tremendas con esa congregación y nos ha dejado esta referencia para que la iglesia de este siglo XXI sea una iglesia que sea perfumada con el mismo perfume del Espíritu Santo y podamos alegrar el corazón del Padre. Escucha la oración final de Pablo para cerrar al final de esta carta. 1 Tesalonicenses 5, versos 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Él va a ser el que lo consiga en nuestras vidas. Y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Tenemos la parte favorable de que nuestro Dios, nuestro Señor, el Espíritu Santo van a estar trabajando para que su voluntad perfecta, para que su propósito se cumpla en nuestras vidas, para que podamos reunir una manada gigante de salvados, de redimidos para alegrar el corazón del Señor, no trabajando nosotros, sino con nuestra vida y permitiendo al Espíritu Santo que obre con libertad y en su estrategia para que podamos ver a todas las naciones que están aquí, las que nos rodean, las que iremos salvadas para la gloria de Dios. ¿Cómo? Manteniéndonos en santidad y llenándonos de amor cada día. Ponte en pie, por favor. Los músicos suban.